Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Angina Tari Rojas Daza. Soy ingeniera industrial de la Universidad Francisco de Paula Santander y actualmente curso cuarto semestre de la maestría en gerencia de empresas. Les voy a contar un poco sobre mi tema de investigación, el cual es la resiliencia organizacional en el campo del análisis y la visualización de redes. Este trabajo contó con toda la asesoría del docente Pedro Duque y la dirección del ingeniero Vladimir Palacios, magíster en gerencia de empresas y doctor en ciencias gerenciales. Entonces, la resiliencia ha sido estudiada desde hace muchos años y desde diferentes áreas. Por ejemplo, desde la ingeniería se entiende como la memoria que tienen los materiales para regresar a su estado original una vez han sufrido un proceso de formación. Igualmente, desde la medicina se entiende como la capacidad que tienen los huesos para crecer en dirección correcta una vez han sufrido algún tipo de fractura, por ejemplo. Ahora, desde el ámbito organizacional o empresarial, se entiende como una propiedad emergente que permite a las empresas reducir su vulnerabilidad ante la crisis, asegurándose que estén mejor preparadas y respondan eficazmente ante ella. Actualmente el concepto ha tomado relevancia dentro de la comunidad científica y empresarial, ya que se ha demostrado que la resiliencia ayuda a las organizaciones a sobrevivir y prosperar en tiempos económicos difíciles. Recordemos que el término resiliencia fue candidato a Palabra del Año en el 2020, todo este tema que se vivió con el coronavirus. Entonces, con el fin de estudiar cómo surgió, cómo se ha desarrollado y hacia dónde va este tema, es que surge la idea de este estudio. Entonces, primero se va a realizar un análisis de redes, se utiliza la teoría de grafos, la cual permite de una manera gráfica analizar los documentos y cómo se relacionan entre ellos. Para la visualización y análisis de red se utiliza el software Gephi. Igualmente se calcula el InDegree, OutDegree y Betweenness, y de allí se obtiene la famosa metáfora del árbol, permitiendo identificar los documentos más relevantes en cuanto a resiliencia organizacional y clasificarlos en raíz, tronco y hojas. De allí se obtienen las corrientes de investigación, es decir, hacia dónde va este tema, cuáles son los futuros horizontes de investigación. La recolección de todos estos datos se hizo gracias a la base de datos Web of Science y se tuvo un periodo del año 2000 a 2020. Siendo así, tenemos que las palabras claves para este estudio son resiliencia organizacional como el tema principal y análisis de red y metáfora del árbol como la metodología. Entonces, con el fin de sintetizar este tema, una agencia ha realizado una serie de revisiones y análisis sobre la resiliencia en el ámbito empresarial. Por mencionar algunos de ellos, sin embargo, más adelante vamos a ver muchos más. Tenemos a PAMRA, quien en el año 2011 realizó una revisión de literatura sobre resiliencia, pero enfocado en las pymes. Desde allí se exploró una perspectiva amplia para luego enfocarla a nivel organizacional. Posteriormente, en el año 2019, Fisher, por una definición concisa del concepto de resiliencia y un marco heurístico diseñado para clasificar de manera significativa los diversos elementos, características y experiencias involucrados en el concepto de resiliencia. Ya unos años más acá, Hartman, en el 2020, por medio de un examen exhaustivo de antecedentes, quiso estudiar la resiliencia, pero ya enfocado a los lugares de trabajo. Con todo esto, tenemos que el objetivo de esta investigación fue resaltar los aspectos más significativos y los autores que han estudiado el concepto de resiliencia hasta el momento. En cuanto a la metodología, tenemos que aquella que siguió esta investigación fue el Science Mapping, el cual utiliza la bibliometría para analizar toda la actividad científica que sobre un tema se ha realizado. Se realizó igualmente un análisis de redes con el fin de encontrar vínculos entre los documentos analizados. Se realizó un análisis de cocitación. Se utilizó la teoría de grafos en la generación de la red. Se utilizó programación en R para estructurar la red de intercitaciones. Igualmente se utilizó Gephi para la visualización y análisis de red. Gephi es un software muy útil para encontrar patrones en una base de datos. Igualmente se calculó el InDegree, el OutDegree y el Betweenness. Entre los documentos, recordemos que el InDegree permite medir en aquellos documentos que son citados, pero que no citan a otros, es decir, aquellos documentos que son la base de esta investigación. El OutDegree mide aquellos documentos que marcan los horizontes de esta investigación, es decir, son documentos que citan a otros,
pero que no son citados. Y el betweenness mide pues la relación entre ambos. Son aquellos documentos que citan y que a su vez son citados. Por último, se realizó el algoritmo de clusterización con el fin de identificar los grupos que servirán de dirección para futuras investigaciones. De allí se eligieron 25 documentos, 5 de ellos fueron ubicados en la raíz, es decir, son los documentos clásicos, los documentos base de este tema. 5 de ellos se ubican en el tronco, es decir, son los documentos estructurales, y 15 se encuentran en las hojas, es decir, 15 de ellos marcan hacia dónde va este tema de resiliencia organizacional. Pasando ya a los resultados de la investigación, tenemos la red de citaciones y colaboraciones entre autores y países. Quisiera comenzar hablando por el gráfico ubicado en la parte inferior izquierda, el cual muestra los investigadores que más estudios han realizado en cuanto a resiliencia organizacional. Para ello se seleccionaron aquellos 50 investigadores que más publicaciones tienen en el tema y que cuentan con al menos 3 coautorías. De allí resalta con Lightning Hall, Wick, Schaut-Clifford y Holling. Seguimos con la red de colaboración. Vemos que se muestran 3 grupos, pero quisiera resaltar el grupo conformado por Alexic, Stefanovic, Tadic y Ersovsky. ¿Por qué ellos? 4 de estos investigadores se encuentran en el top 10 de autores más representativos en el tema, de autores más citados. ¿Y qué significa, digamos, que se encuentren en un mismo grupo? De allí podemos inferir que la colaboración entre autores genera un mayor impacto en su producción en cuanto al tema. Igualmente, pasando ya a los países, vemos el liderazgo que tiene Estados Unidos en investigaciones sobre el tema. Vemos también que ha realizado colaboraciones con países como Francia, España, Canadá, Grecia, entre otros. Igualmente, Australia también se convierte en un líder en este tema, realizando colaboraciones con países como Alemania, Nueva Zelanda, Reino Unido, entre otros. Finalmente, en la parte derecha tenemos la red de concurrencia. Para ella se eligieron los 20 términos más reiterados en las investigaciones, es decir, los términos que más se mencionan en los estudios. De allí tenemos resiliencia organizacional, management, performance, framework, entre otros. ¿Qué podemos tomar de allí? Que estos términos, que son los más mencionados, de los que más se habla en la comunidad científica, pueden marcar las directrices hacia dónde irá este tema más adelante, es decir, los futuros horizontes de investigación. Tenemos finalmente la metáfora del árbol. Aquí podemos ver los documentos ubicados en la raíz, tronco y en las hojas. Recordemos que la raíz son los documentos que son la base de este tema de investigación, es decir, aquellos que sirvieron de cimientos para los demás documentos. Tenemos el tronco, que son los documentos estructurales, es decir, aquellos que citan a la raíz y que a su vez son citados por documentos que se encuentran en las hojas del árbol. Finalmente tenemos las hojas, de allí podemos ver que se clasifica en 3 grandes grupos o clústeres. Tenemos el trabajo en equipo, la administración de los modelos dinámicos y administración de la cadena de suministros. Entonces, comenzando por la raíz, tenemos que ya desde sus inicios los autores demuestran interés por identificar y desarrollar estrategias y herramientas en cuanto a resiliencia organizacional. De aquí ya vemos términos como conciencia, resiliencia, cultura de resiliencia, y se empezaron los primeros pasos para desarrollar una escala de medición de la resiliencia. Pasamos ahora al tronco, ya el término ha evolucionado, vemos ya en los documentos cómo los autores se interesan por estudiar cómo desarrollar la resiliencia. Ya se tiene avances en cuanto al desarrollo y medición de los niveles de resiliencia, y vemos un nuevo término que aparece, que es la resiliencia en la cadena de suministro. Por mencionar un ejemplo, quiero hablar del estudio realizado por Ruiz Martí en el año 2018, quien desarrolló un modelo de madurez en 4 pasos. Él permite, a través de este modelo, ver en qué nivel se encuentra la empresa, si puede ser frágil, robusta, resistente o antifrágil.
Él dice que este nivel se debe medir en dos partes, antes de que ocurra la crisis, con el fin de ver cómo estamos para cuando se pase por este proceso, por decirlo así, y después de que pase la crisis para ver cómo quedó la organización, es decir, para medir realmente qué tan preparada estaba para cuando llegara la crisis. Tenemos ahora las hojas. Entonces pasamos ya a ver los clústeres. Tenemos 3 clústeres. El primero de ellos es el equipo de trabajo, el cual se ubica en la parte izquierda de la diapositiva. De allí sobresalen términos como trabajo en equipo, desarrollo, modelo social, entre otros. Aquí ya podemos ver temas como la integración de los trabajadores y los procesos como un factor determinante en el desarrollo de organizaciones resilientes. Se empieza a mirar las actitudes, las capacidades, los comportamientos de los individuos como un tema esencial en la construcción de organizaciones más fuertes, y se empieza a ver las relaciones grupales como un determinante en estos temas. Pasamos al clúster 2, modelos dinámicos de administración, donde podemos observar términos como manage, organ, dynamic model, economy, entre otros. Aquí ya surgen temas como competitividad, competitividad dinámica, ventaja competitiva, adaptación de las organizaciones, todo enfocado hacia la innovación. Finalmente, el último clúster es administración de la cadena de suministros, el cual, si recordamos, inició en los documentos que se ubicaban en el tronco. Aquí ya podemos ver el interés de los autores por desarrollar o por implementar cadenas de suministro resistentes. Ya tenemos más avanzado toda la parte de estudios de medición de la resiliencia, de los niveles de resiliencia. Encontramos términos como la calidad en el servicio y la gestión de riesgos como cultura organizacional. Finalmente, tenemos como conclusión general de la investigación que se ha experimentado un crecimiento en el número de investigaciones en cuanto a resiliencia organizacional desde el año 2016 y aún más en los últimos 3 años, lo que se traduce en un interés creciente de los investigadores en la construcción de organizaciones más fuertes y robustas. Se observa una evolución en los subtemas estudiados. Vemos que para la parte de la raíz se iniciaba con el desarrollo e implementación de una cultura de resiliencia. Ya más adelante en los documentos del tronco vemos que el interés por desarrollar mediciones, escalas de medición de la resiliencia, y ya por último en las hojas, es decir, los documentos que serán de guía, que servirán de guía para futuras investigaciones, vemos ya enfocado en temas específicos, por ejemplo, en la cadena de suministro. Listo, esta fue mi investigación en el tema. Espero haber sido de interés para ustedes, espero haber sido clara en mis objetivos al realizarla. Mi nombre es Angie Rojas y muchísimas gracias por